Bueno, en honor al tiempo, muy buenas tardes para todos. Comienzo principalmente por agradecerles la participación, el compromiso de acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un gusto precisamente generar estos espacios de aprendizaje y obviamente poder compartir con ustedes parte de la información y del conocimiento que a lo largo de nuestra experiencia pues podemos compartir con ustedes. Eh, para nosotros, repito, es un gusto estar el día de hoy acá. En este breve espacio, lo que trataremos de hacer es abordar en este webinar todo lo que tiene que ver con disponibilidad de la flota, con el análisis y los beneficios que podemos obtener a través precisamente de ese análisis. Esperamos, que todos estén muy cómodos y que estén muy dispuestos a recibir esta información. Y realmente es para ustedes, ¿cierto? Seguramente será muy útil y pues de ahora en adelante con esta información, pues seguro se van a familiarizar con ella y la van a aplicar en sus operaciones. El webinar entonces, como les mencionaba, que trataremos el día de hoy puntualmente es de disponibilidad y análisis y los beneficios que traen. El día de hoy me va a acompañar Rodrigo González, quienes a través de este espacio entonces exploraremos y les extenderemos a ustedes esta información de disponibilidad para que saquen obviamente de esto eh, su mayor eficiencia y rentabilidad. Si durante la charla tienen preguntas, recuerden que hay un espacio habilitado precisamente para ese fin, para que nos dejen sus preguntas y al finalizar, si consideramos que algunas son importantes de tratar en vivo, pues lo haremos finalizando la presentación. Nada, aquí brevemente les comparto en pantalla los temas que vamos a tratar. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en hablar qué es la disponibilidad de la flota, qué es disponibilidad por mantenimiento y su diferencia con disponibilidad precisamente de la flota, cómo obtengo mis indicadores o propiamente mi indicador de disponibilidad por mantenimiento, qué puedo hacer con ese indicador de mantenimiento, cómo interpretarlo, ¿sí? En la operación de cada uno, ya que pueden presentarse ciertas variaciones y cómo lo mejoro. Principalmente esos son los temas, obviamente, que vamos a tratar, sin dejar de lado también un espacio donde mostraremos brevemente en Cloudfleet cómo sacar beneficio de estos datos. Antes de entrar en materia, quisiera hacer un breve comentario de mi parte. Pues algunos ya me conocen, soy Daniel Saldarriaga, Customer Support Leader de Cloudfleet. He trabajado ya a lo largo de un poco más de 14 años administrando y asesorando flotas vehiculares y quiero compartir un espacio, precisamente este espacio el día de hoy con mi compañero Rodrigo González, quien será el encargado de explicarnos la mayor parte de estos conceptos. Adelante, Rodrigo. Listo, Daniel. Buenas tardes para todos. Para mí también es un honor estar con todos ustedes compartiendo estos conceptos. La idea entonces es que lo hagamos de una manera simple y práctica. A pesar de que hay mucha formulación, la idea es que los conceptos los entendamos y podamos ir a aplicarlos o replicarlos dentro de nuestra operación y les saquemos provecho a lo que es la disponibilidad de flota, ¿cierto? Eh, yo me presento, soy Rodrigo González, yo soy ingeniero de soporte para Cloudfleet, pertenezco al área de Customer Support y cuento con alrededor de 7 años más o menos de experiencia en todo este tema de la gestión de flota y gestión de mantenimiento para equipos industriales. Espero entonces en esta horita que vamos a tener juntos compartir toda esta información y espero que hayan bastantes preguntas, ¿cierto? De entrada les cuento que algunas las vamos a responder, otras las vamos a responder en vivo, las otras les vamos a dar respuesta a través del correo electrónico. Y listo, creo que Daniel, sin más preámbulo, comencemos. Así es, Eh, Rodrigo. Antes de entrar, discúlpame, vamos a apagar de momento nuestra cámara, tal vez para garantizar que durante todo el webinar esté muy estable la conexión. de Luego, por acuerdo, allá finalizando, nuevamente la habilitaremos. de acuerdo. Listo. Bueno, vamos entonces a comenzar definiendo qué significa disponibilidad.
Tenemos entonces que según la norma colombiana NTC ISO 14224, la cual está apoyada en la Organización Internacional de Normalización ISO, nos define la disponibilidad como la capacidad de un activo para estar en un estado funcional cuando se le requiere. Aquí entiéndase activo como equipo físico o en nuestro caso específico, los vehículos. ¿Cierto? Dicho esto, vamos a entender la disponibilidad de la flota como aquella capacidad que tiene nuestra operación de tener los vehículos disponibles para cumplir las funciones cuando se les necesite, o lo que sería equivalente a decir disponibilidad operativa, ¿cierto? Aquí entonces el primer concepto importante, disponibilidad de flota, disponibilidad operativa. Ahora, podríamos decir entonces que la disponibilidad de flota equivale al tiempo de actividad de los vehículos, ¿cierto? Pero ¿qué tiempo? El tiempo necesario para cumplir con nuestros servicios hacia el cliente. Digamos que esta es nuestra línea de producción. Nosotros producimos servicios. Pero entonces, ¿qué servicios? Vamos a decir que nosotros transportamos algo. Pueden ser materias primas, materiales terminados, alimentos, seres vivientes, entre muchos otros. Entonces, si yo tengo todos o la mayoría de mis vehículos disponibles y cuento con una logística y gestión que me permite tener ocupada y produciendo mi flota, digamos por encima de un 90 o por qué no un 100% de mi capacidad instalada, la pregunta aquí sería, ¿yo podría atender más servicios? La respuesta que vamos a dar es sí. Esto implicaría una mayor cantidad de ventas y una mayor cantidad de ingresos, por consiguiente, utilidades para el negocio, ¿cierto? En resumen, entonces, tengan en cuenta, transportamos algo, ¿cierto? Prestamos un servicio, eso es nuestro core de negocio, y la idea es que a partir de la disponibilidad que tengamos podamos atender más servicios para obtener mayores utilidades. ¿Listo? Avancemos entonces. Llega la pregunta, ¿qué pasa si no tenemos disponibilidad? Es decir, no hay vehículos disponibles para prestar el servicio. Recuerden que nuestra línea de producción son los vehículos y esa línea de producción no puede parar. La correcta prestación del servicio está dentro de la misión de nuestra compañía. Como les mencionaba, es nuestro core del negocio, es decir, no producimos bienes o fabricamos cosas, nosotros las movilizamos, ¿cierto? Aquí se nos van a presentar 3 escenarios cuando no contamos con estos vehículos disponibles. El primero, podríamos hablar de una reprogramación, un aplazamiento o postergar el servicio definitivamente si no cuento con ningún vehículo, ¿cierto? O puede pasar que cuento con algunos pocos, por lo que tendría que entrar a dar prioridades a servicios o a clientes, con el atenuante de tener que poner la cara por el incumplimiento ante esos clientes que no les di prioridad, ¿cierto? Inclusive podría pasar que el cliente directamente me cancele el servicio definitivamente y perderlo, ¿cierto? Si estoy de buenas, podría darme la chance de reprogramarlo. Claro está, tengo que haber tenido una muy buena comunicación con este cliente previamente, pero sería un riesgo. El segundo escenario que se nos presenta sería hacer una subcontratación con algún aliado para que me cubra el servicio en su totalidad o conseguir un vehículo por alquiler que me permita atenderlo a tiempo. Pero con ambas opciones voy a tener un margen inferior de utilidad, ¿cierto? Por el hecho de estar tercerizando o alquilando un vehículo. Importante, también debo encontrar una disponibilidad entre mis aliados, es decir, también voy a tener un riesgo de no encontrar a alguien que tenga una disponibilidad inmediata que me pueda ayudar a cubrir el servicio. ¿Listo? Y un tercer escenario, si no tenemos vehículos, sería cancelar el servicio definitivamente con mi cliente. Aquí ya sabemos que el problema va a ser la poca confianza que nuestros clientes van a comenzar a percibir sobre nuestro servicio, sin hablar del objetivo principal de mi negocio, que no lo estaría cumpliendo, es decir, la indisponibilidad interrumpe mi negocio y lo pone en riesgo. ¿Listo? Llega entonces el momento de pensar y hacerse las 2 siguientes preguntas. ¿Cuántas familias aparte de la mía dependen de este negocio? ¿Vale la pena no tener vehículos disponibles o en su defecto no contar con planes de contingencia para no afectar mi operación? Por esto es que es importante que la disponibilidad la abordemos con una mirada de misión de negocio. Es decir, mi misión aquí y ahora es prestar un servicio de calidad para el día de mañana tener más posibilidades de contar con clientes a quien atender, ¿cierto? Como se dice coloquialmente, tenemos que cuidar la papa. ¿De acuerdo, Daniel?
Así es, Rodrigo, y esto es importante, ¿cierto? Lo que venimos acá mencionando y es muy acercado a la realidad. Así que yo me atrevería también a mencionar que es importante medir y controlar la indisponibilidad en este caso de nuestra flota, ¿cierto? Solo así pudiéramos identificar las causas que me sacan de disponibilidad un vehículo, ¿sí? Y darle solución a tiempo para no afectar la reputación y la rentabilidad de la compañía, así como lo menciona Rodrigo. Correcto, es vital tomar acertadas medidas y registros sobre la información que sea necesaria. Depende de cada operación. Ya vamos a pasar a mencionar esta información y cómo podríamos administrarla. Ideal que sea a través de un sistema colaborativo que permita tener esta información en tiempo real. Un ejemplo es Cloudflare, ¿cierto? Solo así vamos a lograr entrar en etapa de análisis para poder controlar la mayor cantidad de estas variables. ¿Listo? Aquí entonces la reflexión, medir y controlar la indisponibilidad. Continuando entonces, vamos a pasar a responder la pregunta de cuál es la diferencia entre la disponibilidad por mantenimiento y la disponibilidad de flota, ¿cierto? La disponibilidad por mantenimiento básicamente es la que se ve afectada solo por eventos de mantenimiento. ¿Cuáles eventos? Digamos mantenimientos programados, mantenimientos no programados, o en otras palabras, podemos incluir mantenimientos preventivos, correctivos, algunas operaciones podrían incluir los lavados de los vehículos y en general, digamos, todas estas acciones que se realizan directamente a los vehículos para que cumplan su función principal, ¿cierto? Esa sería la afectación a la disponibilidad por mantenimiento. Esto quiere decir entonces que todos los demás eventos relacionados con temas externos a la máquina o al vehículo se van a considerar que afectan la disponibilidad, pero en este caso, la disponibilidad de la flota. Podríamos decirlo en otras palabras también como los periféricos al vehículo para que éste cumpla su función dentro del contexto operacional que maneja. Aquí entonces vamos a hablar de lo que son el operador o el conductor que esté apto y disponible, ¿cierto? Que la documentación necesaria esté vigente. Vamos a tener que tener en cuenta también consideraciones de inseguridad en la movilidad. Podríamos estar hablando de protestas, disturbios o algún paro que me impida poder operar. Las restricciones de movilidad también las debo tener en cuenta, ¿cierto? Dependiendo del estado, el país o la ciudad. Estas restricciones puede ser un pico y placa o puede ser la restricción que tenemos en los puentes, digamos en los feriados en Colombia para restricción de carga en la carretera, ¿cierto? También una inadecuada logística interna que en la programación de los viajes o servicios podría indisponerme la flota. Una posible falta de suministro de combustible también podría pasar, una falta de abastecimiento. Digamos que estos serían entonces los eventos que me afectan la disponibilidad de flota como tal, pero no la disponibilidad por mantenimiento, ¿cierto? Ahí hay que tener eso bastante claro. Esa sería la gran diferencia entre estos dos conceptos, ¿cierto? Pero entonces se preguntarán por qué hay que diferenciarlos. Resulta que la disponibilidad de flota me ayuda con todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, cumplimiento de servicios, rentabilidad del negocio, etc. Sin embargo, el concepto de disponibilidad por mantenimiento se utiliza más para evaluar directamente la eficiencia del área de mantenimiento. ¿Listo? Esta evaluación toma relevancia porque en algunas operaciones industriales y de transporte, la disponibilidad, digamos que en general surge para evaluar equipos. Digamos que las cifras de equipos y vehículos no disponibles por mantenimiento están representando entre el 10 y el 20% de toda la indisponibilidad, ¿cierto?, de equipos o de flota. Es decir, en promedio, entre el 10 y el 20% de una flota se encuentra fuera de servicio cada día de operación. Esto debido a intervenciones periódicas que va teniendo cada vehículo, por lo que esta información se nos vuelve clave a la hora de medir esos rendimientos y capacidades de nuestra área de mantenimiento. ¿Listo? Ahora, como hablamos de que el área de mantenimiento se lleva el mayor porcentaje de afectación hacia los servicios por necesidades de sus tareas del día a día, tenemos que darle una mirada adicional sobre el impacto que este genera dentro de los costos finales hacia la compañía, ¿cierto? Este costo, si la flota se mantiene en óptimas condiciones, se debe principalmente a que muchos de sus componentes están diseñados para cumplir una función de desgaste. Si hablamos de los fluidos, por ejemplo, tenemos lo que es el aceite, los líquidos refrigerantes, líquidos de frenos,
En partes sólidas podríamos hablar de repuestos como bandas de freno, guayas, embragues, bujías, ¿cierto? Digamos estos componentes sometidos a desgaste, y todo esto genera un costo hacia la empresa o hacia la compañía, por lo que el área de mantenimiento es la encargada de administrar tanto los vehículos como las frecuencias de recambio y los costos de cada uno de estos conceptos. Con esto estamos entonces hablando de lo que es la gestión de mantenimiento, de la cual se encargan nuestros jefes, directores, gerentes, en apoyo con todos nosotros, los colaboradores de esta área. ¿Listo? Es aquí entonces que la misión del área de mantenimiento entendemos que está enfocada en tener los vehículos disponibles para cumplir con la función principal la mayor parte del tiempo. Y aquí podemos entrar entonces en algunos otros conceptos importantes que tienen mucho que ver con mi disponibilidad por mantenimiento, y es la confiabilidad de mi flota. Esta está vinculada directamente con la disponibilidad, es decir, si mis mantenimientos son efectivos y confiables, estamos diciendo que los vehículos no se van a varar tan fácilmente, por lo que estarán disponibles la mayor parte del tiempo. Este concepto de confiabilidad es amplio, pero queremos hablar de él digamos, con mayor detalle dentro de nuestras próximas charlas en futuros webinars. ¿Listo? Ahora, es por esto que, digamos, es fundamental tener en cuenta un objetivo principal de nuestra gestión, digamos, orientada al éxito del negocio, y el cual es lograr un equilibrio financiero entre costos asociados a mantenimiento y los beneficios que se generan en términos de producción. Esto nos va a garantizar una sostenibilidad operativa y la satisfacción de los clientes. Digamos que aquí entre nos, algunas compañías, además de estos costos, generan bastantes gastos o gastos excesivos por falta de supervisión y control. La invitación es a eso. Debemos medir y controlar este tipo de variables que nos afectan la disponibilidad. Para redondear la idea, este equilibrio financiero entonces nos sirve como punto de partida para tener una compañía saludable, que me preste una rentabilidad, una productividad, y que todos nuestros clientes permanezcan satisfechos, ¿cierto? Y digamos, para alcanzar este equilibrio entonces es indispensable contar con una cantidad mínima de vehículos productivos o listos para producir, ¿cierto? Aquí entonces destacamos la importancia del área de mantenimiento en ese proceso de apoyo y soporte constante que le debe brindar al área de operaciones, quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo para producirle ingresos a la compañía, ¿cierto? Luego podríamos decir que la misión entonces de nuestra compañía está centrada en la atención de servicios para generar estas rentabilidades. ¿A través de qué? A través de las ventas, ¿cierto? Estas ventas entonces bajo ciertos requisitos de excelencia. Podríamos mencionar una mejor calidad, servicios ágiles, rápidos, confiables, inclusive debe haber cierta flexibilidad ante nuestros clientes en la forma como adoptamos los servicios, y obviamente los costos deben ser competitivos, ¿cierto? Es en este punto entonces donde surge la necesidad de un indicador que nos permita monitorear y evaluar continuamente nuestro desempeño en función de los objetivos de la empresa, y que así podamos asegurar el éxito en el largo plazo del negocio. ¿Correcto, señoras y señores? Claro, Rodrigo, y algo importante acá y un breve paréntesis es recordarle a las personas que nos acompañan en este momento, en el en vivo, que hay un espacio de preguntas y respuestas donde iremos abordando lógicamente las preguntas asociadas al tema que estamos viendo el día de hoy, como lo es la disponibilidad de la flota, su análisis y sus beneficios. Listo, Daniel, muchas gracias. Bueno, continuando entonces, vamos a responder la pregunta: ¿cómo obtengo mi disponibilidad por mantenimiento en este caso, ¿cierto? Veamos cómo calcular y analizar esta disponibilidad y por qué es tan relevante para nuestra gestión. Vamos a considerar el siguiente ejemplo, y vamos a considerar que tenemos un vehículo para nuestra flota, para este análisis. Tenemos entonces que la primera barra de este gráfico nos muestra la línea de tiempo total de un año. En este caso estaría dado en horas. Esto es equivalente a 8.760 horas. Es decir, si multiplicamos 24 horas por 365 días, obtenemos este resultado. Y esto es lo que vamos a llamar el tiempo calendario, ¿cierto? Sería entonces el tiempo, las horas completicas de un año. Ahora, la segunda barra nos muestra la operación durante un año. Es decir,
el tiempo utilizable o el tiempo ideal de mi operación. Este vehículo del ejemplo entonces va a tener presupuestada una operación ideal de 4.992 horas totales, ¿cierto? Cuando hablo de ideal se refiere a que este sería el tiempo utilizable del vehículo, ¿cierto? Sabemos que hay factores que afectan esta idealización. Y aquí estamos hablando entonces de eventos de mantenimiento, tanto los programados como los no programados. ¿Listo? Este valor sale de tener en cuenta una operación de 16 horas por día. Supongamos que tenemos dos turnos de 8 horas por parte de los operadores y que no se trabaja los domingos. O sea, multiplicarlo por 6 días de la semana durante un año o 52 semanas. ¿Listo? Esto estaría representando lo que es el 57% del tiempo total, es decir, esta operación solamente aprovecha el 57% del tiempo total que tiene un año. ¿Listo? Digamos que es una operación bastante alta, ahí la invitación es a que ustedes puedan medir o tengan el dato exacto de sus operaciones, cuánto porcentaje representa para todo ese tiempo que tengo disponible en el año, ¿cierto? Entonces, importante, tiempo calendario y tiempo utilizable. Ahora vamos a pasar a definir lo que es el tiempo planificado. Este tiempo planificado, digamos, para diferentes actividades del vehículo, se debe o principalmente se basa en esas actividades de mantenimiento preventivo que yo puedo programar, ¿cierto? Hablamos del, como les menciono, del preventivo, hablamos del lavado. Este tiempo lo ideal es planificarlo en lo posible, ¿cierto? Y planificarlo en un horario que no sea utilizable, ¿cierto? Sin embargo, es complicado, ¿cierto? Porque tendríamos que tener disponibilidad puede ser por parte de nuestros proveedores o puede ser que nuestra misma operación de mantenimiento tenga los espacios en las noches o espacios quizás los domingos donde puedan ejecutar estas actividades de mantenimiento. Eso sería lo ideal. Pero digamos que para el ejercicio vamos a considerar que de esas 4.992 horas vamos a restar un total de 520, ¿cierto? Esas 520, entonces sería teniendo en cuenta un mantenimiento preventivo cada 5.000 kilómetros, por ejemplo, con una frecuencia en tiempo de cada 2 semanas. Estaríamos teniendo en cuenta, para el ejemplo, un promedio por día recorrido por vehículo de 417 kilómetros. Haciendo la relación a semana, podríamos estar diciendo entonces que el mantenimiento me consume 4 horas por semana, ¿cierto? Y vamos a tener una limpieza y desinfección de 1 hora por día, ¿cierto? Entonces esto nos da paso a calcular esas 4 horas por semana más las 6 horas de lavado multiplicado por las 52 semanas, un total de 520 horas por semana, 500 horas por año, perdón, la cual vamos a restar y nos da un total de 4.472 horas por año. Ese sería entonces el tiempo planificado. Listo. Finalmente, calculemos el tiempo que no está planificado, es decir, ese tiempo que vamos a perder cuando se presentan fallas o averías en el vehículo. Recuerden que los vehículos son nuestra línea de producción en nuestro negocio, por eso lo ideal es que no paren. Y si lo hacen, que lo hagan la menor cantidad de tiempo posible. Con esto vamos a obtener el tiempo real productivo, o en otras palabras, la disponibilidad total por mantenimiento del vehículo. Pero entonces, ¿cómo la obtenemos? ¿Cierto? Teóricamente vamos a tomar este tiempo perdido o este tiempo de falla de avería o de mantenimiento correctivo, como lo quieran llamar, como el 10% del tiempo planificado. Es decir, si el planificado yo tenía un tiempo de 4.472 horas, nuestro tiempo de mantenimiento correctivo sería 447 horas por año, ¿cierto? Lo que nos quiere decir que el tiempo productivo final va a ser de 4.025 horas por año. ¿Listo? Bueno, nuevamente repito, es importante que cada uno dentro de su casuística operativa pueda medir e identificar el detalle de todos estos tiempos de falla y cuáles serían sus tiempos reales de operación productiva. Solo así vamos a lograr poderlos controlar para que la afectación sea mínima. Listo. Pasemos al siguiente slide. Perfecto. Ahora, aquí tenemos que considerar cuál sería la forma más representativa desde diferentes ópticas para analizar nuestra disponibilidad. Algunas compañías miden la disponibilidad como la cantidad de vehículos disponibles respecto a su total de flota.
Un ejemplo es, una compañía tiene 100 vehículos en total, pero tengo 15 varados en ese momento, ¿cierto? Esto quiere decir que solamente cuento con 85 de esos 100, por lo que mi disponibilidad sería del 85%, ¿cierto? Esta es una de las formas de medir la disponibilidad que se suma a la anterior, digamos, dando directamente el dato en horas. Recuerden, 4.025 horas por año. Y hay otras compañías que la miden según las horas reales de funcionamiento de los vehículos, eh, como acabamos de mencionar, ¿cierto? Y las otras la pueden medir también a partir de un porcentaje de disponibilidad, ¿cierto? Entonces sería el tiempo disponible versus el tiempo utilizable, que entonces aquí estaríamos hablando de temas porcentuales. Ya vimos entonces cómo obtener las horas totales disponibles. Ahora démosle una mirada porcentual, es decir, de este tiempo utilizable del vehículo. Recuerden que que nuestra base de tiempo ideal, según hayamos definido nuestra operación, de ese tiempo utilizable, realmente vamos a operar el 81%. Esto quiere decir 4.025 horas sobre 4.992, que serían las utilizables. Ahí estaríamos hablando entonces de un 81%. Este valor para el ejemplo es alto comparado con la tendencia normal en Latinoamérica, la cual según estadísticas se encuentra por debajo del 70%, ¿cierto? Aquí adicionalmente les voy a hablar de dos conceptos muy utilizados por algunos en el gremio del mantenimiento, y es la diferencia entre la disponibilidad por mantenimiento, podríamos llamarla total, y lo que es la disponibilidad por mantenimiento inherente o disponibilidad inherente. Digamos que la total tiene en cuenta los tiempos de mantenimiento preventivo y correctivo, mientras que la inherente solamente va a considerar tiempos asociados a fallas que me afectan la disponibilidad. Es decir, toman el tiempo de mantenimiento preventivo como planificado, ¿cierto? Se tomaría el tiempo de mantenimiento preventivo como planificado, lo cual representa una indisponibilidad para la operación. ¿De acuerdo, Daniel? Así es, Rodrigo. Mencionarles en este caso que todas estas fórmulas y todo lo que estamos viendo en pantalla, pues obviamente se los vamos a compartir para que, como lo hemos venido mencionando, cada uno basado en su tipo de operación y en su particularidad, pues pueda hacer los cálculos pertinentes. Obviamente, ¿con qué fin queremos hacer esto? Para que cada uno tome las medidas dentro de su operación sobre la indisponibilidad de los vehículos, ¿cierto? Que cada uno pueda analizar a través de su centro de costos, ¿sí? Y darse cuenta tal vez que los vehículos no están operando todo lo que creen, comparado con, no sé, con el tiempo que el vehículo debería estar disponible. El tiempo productivo, pues definitivamente, tiene que ser medido y comparado. Deberíamos calcular precisamente de tiempo productivo, ya que es muy importante precisamente para saber cómo se comporta nuestra operación. Gestionar la operación en la vía correcta podría ser, obviamente conociendo estos datos. Gestionar la operación para que salga bien el resultado, que en este caso el resultado obviamente es la producción o las ventas de cada uno, ¿sí? Y no esperar a que los resultados no salgan bien para poder entrar como a tomar medidas, ¿cierto? O asegurar el resultado. Entonces, esa es como la idea en este espacio. Perfecto. Listo. Aquí tenemos otra grafiquita que nos ayuda bastante con la interpretación del tiempo en servicio y el tiempo fuera de servicio. Esta gráfica la podemos asimilar a años, semestres, trimestres. Es decir, cada operación o cada uno dentro de su operación va a definir este rango para análisis según sus necesidades. Normalmente, como les digo, la base temporal está entre 1 y 12 meses, ¿cierto? Puede ser para el análisis. También veamos que se discrimina entonces por en servicio y fuera de servicio. Digamos que las líneas verdes representan la parte sombreada, la verde superior, digamos, representa el tiempo operativo o en servicio, ¿cierto? Aquí vemos que hay 6 etapas o 6 recuadros, y las líneas rojas y azules representan el tiempo de servicio. Tiempo fuera de servicio, que entonces estamos hablando de mantenimientos programados y los no programados. Aquí vamos entonces a poder identificar las fallas por cantidades. Si ustedes observan, tenemos 5 en total, 5 fallas, en diferentes épocas del año o del periodo, y tenemos su longitud
que su longitud en el tiempo depende de la gravedad de la falla, ¿cierto? Aquí introducimos entonces lo que es el concepto de tiempo medio para reparar, ¿cierto? O lo que se llama MTTR en inglés. Además, tenemos también la línea de tiempo productivo real, que sería la línea verde, y aquí podemos introducir el concepto de tiempo medio entre fallas, o MTBF en inglés. ¿Listo? Para nuestras operaciones de operación de transporte lo podemos manejar como el DMEF, que significa distancia media entre fallas. Esto debido a que los vehículos son medidos en kilómetros o en distancias, ¿cierto? Cuando no son medidos en horas, que ya hace más referencia al MTBF. Aquí también tenemos lo que es la línea que nos representa el tiempo para mantenimiento preventivo, que sería entonces la línea azul. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se puede medir este par de indicadores y sus variables en la vida real? Es importante tener en cuenta que no necesariamente lo puedo medir a través de órdenes de trabajo. Debo ser un poco más riguroso con los momentos de entrada en falla y salida de la falla. Normalmente, los tiempos de las órdenes de trabajo no abarcan el tiempo desde que se presenta la avería. Algunas veces solo toman el tiempo de comienzo de los trabajos o el momento cuando se programa la intervención. Por esto, hay que identificar qué técnica nos puede servir y se acopla mejor a mi operación para poder llevar registro de cada momento de ocurrencia de todos estos eventos que me involucran mantenimiento. Pero entonces también es importante el tiempo posterior a la corrección de la falla, hasta que, digamos, el vehículo se pone en marcha. Normalmente se realizan pruebas en ruta y estas no son tenidas en cuenta dentro de todos esos tiempos. Cabe destacar que la disponibilidad, tanto la inherente como la total, ¿cierto? Podemos calcularla en términos de estos dos indicadores, como lo vamos a ver entonces a continuación, y aquí se presentan algunas formulitas para esto. Es importante también que tengamos buenos registros. Recuerden, solo así vamos a poder entrar en análisis y en diagnóstico de nuestra operación de cara a la revisión de estrategias, ¿cierto?, que sea necesario aplicar. A partir entonces de una información confiable y verídica es que vamos a poder procesar y entender estas causas de desviación y que tengamos una oportunidad de mejora. ¿De acuerdo, Daniel? Así es, Rodrigo. La invitación en ese caso es que se queden hasta el final del webinar porque vamos a ver en Cloudfleet cómo podemos sacar precisamente este tipo de información, ya que evidentemente pues el software nos lo va a permitir, y parte de algo interesante y es los datos que le damos al software basado obviamente en el ingreso al taller, distancia media entre fallas, tiempo promedio para reparar, ¿sí? Además, obviamente, de permitirnos el software analizar los tiempos en diferentes momentos, como se ve en la gráfica, la duración productiva de los vehículos, cuánto duran la falla, ¿sí? Ese tiempo promedio en que estamos reparando la falla. Todo eso también nos va a permitir a nosotros obtener la disponibilidad por mantenimiento bajo, evidentemente, esos parámetros, tanto la total como tú lo mencionas, como la inherente. Vamos a poder precisamente impactar nuestra disponibilidad por mantenimiento a través de la gestión de estos dos indicadores, como ya lo veremos a continuación. Listo. Vamos a hacer aquí vamos a hacer un zoom sobre esta gráfica y vamos a revisar cada concepto. Aquí vemos entonces que si el tiempo medio entre fallas es pequeño, es porque tenemos unos intervalos de operación productiva muy cortos o podemos presentar una gran cantidad de fallas. Y podríamos decir entonces que la disponibilidad, al ser directamente proporcional, también se vería afectada o se vería pequeña en el tiempo, ¿cierto? Mientras que si tenemos un tiempo medio entre fallas grande, nos encontraríamos con una disponibilidad alta. Con esto entonces podemos concluir que si yo logro hacer que mi tiempo medio entre fallas sea lo más grande posible, mi indicador de disponibilidad también lo será, ¿cierto? Y ya conocemos las ventajas de tener una disponibilidad alta. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo hago que mi tiempo medio entre fallas sea grande? Aquí debemos garantizar que nuestros mantenimientos y reparaciones sean lo más fiables posibles. Es decir, que estas acciones que estamos realizando a los vehículos sean definitivas para que los vehículos recorran la mayor cantidad de kilómetros posible o que duren la mayor parte del tiempo sin volverse a presentar fallas en su funcionalidad.
Aquí volvemos a tocar el concepto de confiabilidad de mis mantenimientos preventivos, del cual vamos a hablar más adelante. Si hacemos un análisis en el tiempo medio de reparación, ahí vuelve Danielu, porfa. Vale, gracias. Digamos que las gráficas de la derecha, tiempo medio de reparación, identificamos que este es pequeño, digamos esto se debe a que los tiempos de duración de la falla son cortos, o en otras palabras, estamos siendo más rápidos con las reparaciones al vehículo, o también puede ser que estamos presentando una baja cantidad de fallos. Este indicador, al contrario del tiempo medio entre fallas, este es inversamente proporcional a la disponibilidad y quiere decir que un valor pequeño significaría un valor positivo para la disponibilidad, incrementándola por el hecho de tener mayor tiempo de operación o mayor cantidad de kilómetros recorridos. Listo. Y por aquí tenemos otro concepto no menos importante, y este básicamente nos está mencionando lo que es el tiempo medio de respuesta, ¿cierto? Este no es tan utilizado normalmente en el gremio de mantenimiento, pero nos puede brindar información importante. Esto es lo que llamaríamos el MTTA en inglés, ¿cierto? Y como les digo, este nos permite identificar el tiempo muerto entre esos momentos de falla y el comienzo de la intervención. Con Cloudfleet tenemos esta opción, digamos que nos pega directamente a este concepto, y estaríamos hablando de ese campo que tenemos en las órdenes de trabajo para ingreso a taller, ¿cierto? Ingreso a taller versus comienzo de la orden de trabajo. ¿De acuerdo, Daniel? Así es, así es. Recordarle, Rodrigo, a la audiencia que nos acompaña, que es muy importante la calidad de los datos que recopilamos. Sí, eso es esencial para obtener, evidentemente, pues, información precisa y confiable en Cloudfleet o donde sea que estén llevando la información. Aquí, Rodrigo, rápidamente, quisiéramos compartir con todos los que nos acompañan y que están viendo este webinar. Queremos compartirles algunos conceptos y algunas fórmulas precisamente sobre cómo es la interpretación de los indicadores de disponibilidad dependiendo precisamente de los tipos de operaciones. Esta información se la vamos a compartir. Estamos hablando aquí de cómo se podría interpretar esa disponibilidad para transporte de pasajeros, como vemos en pantalla, de pasajeros interregional, interurbano y masivo, cómo podría ser con transporte de carga, ¿sí? De renta de vehículos, de equipos estacionarios y por supuesto de vehículos de emergencia, como lo son ambulancias, como lo son equipos de bomberos o también como lo son las grúas. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta precisamente ese tipo de interpretación. Acá puntualmente estamos viendo entonces también cómo podría ser interpretado para el transporte de gas, transporte de valores y transporte de maquinaria amarilla, Rodrigo. De acuerdo. Recuerden, es importante recordar que estos son solo ejemplos y que el cálculo de este indicador de disponibilidad de mantenimiento puede variar según las necesidades de cada operación o de cada empresa. Aquí lo importante es que tengan el concepto claro que un alto valor de disponibilidad por mantenimiento es crucial para eficiencia, seguridad, rentabilidad y finalmente satisfacción de los clientes. Como menciona Daniel, repasen este contenido aquí trabajado para cada una de sus diferentes operaciones y tomen en consideración todos los factores que intervienen dentro de su contexto operacional. ¿Listo? Pasemos ahora a definir qué puedo hacer con este indicador de mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer con este indicador de mantenimiento? Ya sabemos qué es disponibilidad por mantenimiento y es importante entonces que comencemos a entender cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestras operaciones. Digamos, haciendo un resumen de todos los factores que nos va a permitir analizar, podemos decir que nos va a permitir identificar tendencias a lo largo del tiempo, hacer comparaciones de rendimiento de diferentes vehículos o áreas de la operación, me va a permitir evaluar el impacto de cambios en nuestras prácticas de mantenimiento. Exactamente, nos va a permitir evaluar diversos aspectos de nuestra operación, desde la efectividad de nuestros vehículos o la eficiencia de nuestros mantenimientos. También nos permite revisar eficiencia de recursos, eficiencia de proveedores. Por ejemplo, si
si observamos que ciertos tipos de mantenimiento están tomando más tiempo del esperado, podríamos investigar sus causas y tomar medidas correctivas. Pero también podríamos medir la eficiencia de los recursos asignados a mantenimiento, si es que no están de pronto dándonos el alcance necesario o si por el contrario se están desperdiciando. Con esto entonces voy a poder predecir qué necesidades voy teniendo de cara a mantenimiento. Si lo que quiero es evaluar los vehículos, podríamos detectar qué vehículos llevan mayor tiempo siniestrados y cuáles serían sus razones. Inclusive podría identificar rentabilidad de vehículos y si requiero de pronto nueva inversión en flota, ¿cierto? Para atender una nueva demanda o ser más eficiente. Para los recursos, podría identificarse algunos conductores que requieren reentrenamientos en algún tema de conducción, por ejemplo, o quizás en técnicas de atención rápida de vehículos. Con esto también podríamos mitigar lo que es la afectación a la operación en caso de que se presenten novedades rápidas de resolver. Además, digamos que podríamos identificar si es necesario establecer recursos adicionales desde lo relacionado directamente con lo operativo. Para los proveedores, podríamos identificar aquellos que nos ofrecen un mejor precio versus calidad, ¿cierto? Adicional a la disponibilidad que me ofrecen de cara a atención de emergencias o de cara al día a día normal. ¿Listo? Y como les decía, para mantenimiento ya hemos mencionado bastantes ventajas que me permite entonces este indicador. Podríamos hablar de otra aplicación clave que también me permite realizar el indicador y sería el cálculo del OEE. Estamos hablando de lo que es la eficiencia global de los equipos o una eficiencia global de una línea de producción. En nuestro caso estamos hablando de los vehículos. Esto es muy utilizado normalmente por gerentes, por directores, inclusive algunos jefes de mantenimiento se toman el atrevimiento de interpretar y controlar estos indicadores o este indicador, el cual es muy común en la gestión de mantenimiento. Este indicador, digamos que básicamente nos ayuda a identificar y corregir problemas de eficiencia de cara a una mejora continua. También este indicador, digamos que utiliza lo que es la disponibilidad adicional al rendimiento y la calidad que puede tener nuestra línea de producción. Digamos que a partir de la comparación de la producción real bajo las fallas de la máquina u otros factores que me afectan el proceso versus una producción real o capacidad de la máquina. Aquí estaríamos hablando de lo que sería el rendimiento o esa evaluación que le podemos hacer al rendimiento para que multiplicado por la disponibilidad me permita hallar este indicador de eficiencia global. Y también tengo que tener en cuenta lo que es la calidad. La calidad, entonces estaríamos hablando de una comparación de una producción aceptable versus una producción total. Y como les menciono, esto puede ayudarme a identificar costos elevados, insatisfacción de los clientes, reprocesos, entre otros. Otro análisis que me permite hacer la disponibilidad es una comparación directa con la competencia, ¿cierto? O con históricos de disponibilidad o con los mismos objetivos de la empresa, ¿cierto? Además, de cara al servicio, podríamos revisar si la planificación de las rutas es la adecuada. Bueno, y si queremos, digamos, hacer nuevamente un análisis rápido de estos indicadores que se están viendo impactados por disponibilidad, podríamos hablar del impacto que tiene sobre la tasa de utilización, el tiempo de mantenimiento, los costos de mantenimiento, la eficiencia del combustible, la productividad de los conductores, como ya mencionamos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? Así es, Rodrigo, y la invitación nuevamente a la gente, a los que nos acompañan el día de hoy en el webinar, para que interpretemos de forma correcta los resultados. Es crucial, ¿cierto? Tener en cuenta el contexto específico de nuestra flota, las metas que nos estamos trazando, es muy importante. Listo. Bueno, vamos a pasar entonces a definir cómo puedo mejorar yo mi indicador de disponibilidad. Hasta aquí hemos cubierto qué es, cómo se calcula, cómo lo puedo utilizar, pero cómo podríamos mejorarlo, inclusive cómo podría mejorar yo la disponibilidad de mi flota completa, no solamente la disponibilidad por mantenimiento. Y para mejorar la disponibilidad por mantenimiento, pues sabemos que debemos abordar factores que afectan directamente, como el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo, las fallas, las averías, tiempos de reparación, tiempos de repuestos, como hemos venido mencionando. Sin embargo,
¿Cómo podríamos ir un poco más allá y mejorar el indicador de disponibilidad de flota? Es aquí entonces donde tenemos que empezar a controlar varios aspectos que intervienen en nuestro día a día de la operación. Estamos hablando entonces lo que son las paradas, provengan de donde provengan, ¿cierto? Los recorridos y los ciclos de los viajes. Solo así vamos a obtener resultados positivos, que es lo que queremos. Comencemos hablando de las paradas y empecemos tocando las que son directamente de mantenimiento. Como hemos venido mencionando, debemos medir y controlar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos. Debemos garantizar que el personal técnico sea idóneo y capaz de realizar las labores necesarias. Si vamos más allá y buscamos mejoras desde el operativo, podríamos encontrarnos con conductores que no tienen sentido de pertenencia hacia el vehículo y hacia la empresa. Además, no estaría de más contar con vehículos de respaldo en la medida de lo posible y que podamos garantizar un stock de repuestos siempre disponible, ¿cierto? Esto en cuanto a las paradas por mantenimiento. Si vamos un poco más a fondo, podríamos hablar de comprar vehículos que tengan respaldo en la región, ¿cierto? Que un repuesto no se me demore semanas en llegar o que ni siquiera los proveedores tengan stock en meses, ¿cierto? Aunque hay marcas compatibles y repuestos genéricos, hay otros que no, ¿cierto? O inclusive que la mano de obra para el vehículo sea muy especializada y poco disponible, lo que la hace costosa. Y así el costo del vehículo, digamos, haya sido bajo, el costo por indisponibilidad puede llegar a ser muy alto. Entonces, tener en cuenta también este punto nos sirve para tomar decisiones iniciales cuando vamos a adquirir flota. También debemos gestionar correctamente lo que es la documentación. Aquí, así suene trivial, realizarlo con tiempo para no entrar en tiempos de afectación de utilización del vehículo es importante, ¿cierto? Sabemos, aquí nos entra la pregunta, y es, ¿sabemos cuánto tiempo pasan los vehículos sin producir? Listo. Vamos a entrar ahora en el segundo aspecto y es el control de los recorridos, ¿cierto? ¿Qué tantos recorridos no productivos o no comerciales hacen mis vehículos? Y la pregunta también es, ¿yo los mido y los controlo, ¿cierto? Estamos hablando de lo que son las idas a taller, de pronto a revisiones técnicas, a cargar combustible, ¿cierto? Cada operación específica tiene sus recorridos o sus kilómetros no comerciales, y entonces por esto es importante que les menciono que llevemos un indicador de ambos kilómetros, ¿cierto? Estoy seguro de que la mayoría lleva los kilómetros de los servicios comerciales, pero no así los de los servicios no comerciales o no productivos. Listo. Con todo esto, entonces voy a obtener una gran oportunidad de mejora en la eficiencia si controlo todos estos costos de combustible o costos por desgaste de neumáticos, por desgaste de repuestos innecesariamente, ¿cierto? Para esto entonces debemos mejorar nuestra logística en los recorridos, optimizar rutas, si no es en distancia, que las pueda optimizar, que sí sea en tiempo, claro, siempre y cuando, digamos, la operación sí sea segura. Además, si puedo implementar tecnologías de seguimiento, inclusive para monitorear descansos, eso sería importante tenerlo en cuenta para administrar todo este tiempo o estos recorridos. ¿Listo? Y finalmente tenemos que controlar lo que son los intervalos entre viajes. Y la pregunta es, ¿sabemos cuántos viajes más podríamos hacer por año? Aquí también es importante contar con una buena logística de operación para que los servicios no estén superpuestos en algún momento o que en algún otro momento estén sin demanda que cubrir. Además, la logística del personal, que no nos vaya a suceder que por falta de una buena logística los operadores se están programando para la misma hora y los mismos vehículos, o que no haya suficiente cantidad de vehículos para operadores y viceversa, ¿cierto? También aquí recalco esta parte, debemos medir todos estos tiempos muertos cuando no estoy en servicio, adicional a tener bien medidos y controlados los tiempos de servicio. ¿Listo? Señoras y señores, el tiempo nos genera costo, lucro cesante, podríamos disminuir los precios al cliente y vender mucho más, no tener que buscar servicios para los días siguientes, sino tener una buena distribución de la atención de servicios para no caer de pronto en una posible subcontratación por indisponibilidad, como ya lo mencionamos al inicio de la charla. ¿Cómo vamos, Daniel? Muy bien, muy bien. Nuevamente recalcar que tenemos un espacio para resolver las dudas que tengan.
preguntas y respuestas. Respecto al tema, Rodrigo, la invitación siempre va a ser a ser muy exactos con la información que medimos, ¿cierto? Todas esas variables que afectan nuestra operación y en específicamente hoy que hablamos de disponibilidad tienen que ser muy claras. No debemos caer en el error de basarnos en otras operaciones, en otros contextos, porque pueden ser totalmente diferentes, ¿sí? Por eso el análisis debe ser completo y personalizado por cada operación, ¿cierto? Y por cada persona. Aquí rápidamente queríamos compartirles, ya entrando a la parte final del webinar, queríamos compartirles esta frase, no se vayan todavía, aún falta un poco para mostrar. El motor de la eficiencia empresarial, la disponibilidad de la flota es el combustible que impulsa el éxito. Cada giro de la rueda, cada kilómetro registrado es una oportunidad para maximizar la productividad. En un mundo donde el tiempo es dinero, como lo decía ahorita Rodrigo, y la eficiencia es clave, la gestión correcta de la disponibilidad se convierte en el impulsor para el crecimiento y la competitividad de las compañías. Es una frase que nos gustó mucho precisamente en ese proceso de investigación, preparando la información que les íbamos a mostrar. Ahora es mi turno directamente y hablarles rápidamente en estos minutos que nos quedan de las consultas y los indicadores que Cloudfleet trae precisamente basado en el tema que estábamos hablando y que es muy importante. Hablar de vehículos disponibles y hablar de la disponibilidad por mantenimiento. Entonces voy a tratar de mencionar acá rápidamente, como les digo en el software, estos datos, cómo obtengo en el software precisamente esa información. Y hagámoslo de la siguiente manera. En este momento entonces en pantalla están viendo una cuenta de Cloudfleet. Si yo voy a vehículos, a la opción de vehículos disponibles, muy importante, señores, acá el software, basado precisamente en la información que yo voy a entregar, me va a mostrar inicialmente información precisamente de los vehículos que yo tengo disponibles. ¿Qué me muestra acá en la parte inferior? Me muestra una gráfica donde por tipo de vehículo o puedo elegir por porcentaje que me muestre de mi flota, de la cantidad de mi flota, cuántos vehículos tengo disponibles. De igual forma, en la parte final voy a encontrar una tabla que me relaciona los datos básicos del vehículo que en este momento está disponible. Ahora, acá podemos ver que nos muestra, por ejemplo, que hay 3 disponibles de 4, 3 de 4 y otros están completamente disponibles la totalidad de los vehículos. Si yo ingreso acá a la opción que dice gráfica de eventos, el sistema me va a mostrar específicamente los equipos, los vehículos que están registrados en esta cuenta que no están disponibles, que tienen eventos registrados que los sacan de disponibilidad. Por ejemplo, con este color se mostrarán las órdenes de trabajo, con este otro color se van a mostrar los eventos de mantenimiento que están programados, si registramos trabajos en llantas, que también hace parte de la gestión que puedo llevar dentro del software, se van a mostrar de este color, los viajes, incluso, y Rodrigo de cierta manera lo mencionaba al principio, hay otros eventos que pueden sacar nuestros vehículos y los van a poner indisponibles. Esos otros eventos, los mismos usuarios los pueden configurar para poderlos asociar y visualizar rápidamente en esta gráfica. Pero no solamente desde la opción de vehículos disponibles contamos con vehículos disponibles, que es lo que acabamos de ver. También contamos entonces con esa posibilidad de reportar nuevos eventos. Desde acá yo voy a poder poner la placa del vehículo, si está asociado a un conductor, cuál es el concepto o el estado en el que va a entrar, que lo va a sacar de disponibilidad. Sé cuándo inicia, va a iniciar disponibilidad, por ejemplo, en un momento específico. Si no sé cuándo termina la indisponibilidad, pues simplemente activo este check. O por el contrario, si sé cuándo finaliza, pues puedo indicar acá si es en un rango de horas futuras o en una fecha futura, con el fin de que los vehículos que no estén disponibles se marquen como indisponibles, ¿sí? Además, también aquí tenemos un informe de eventos. Aquí ya digamos que es algo como una tabla donde el software me va a permitir a mí, basado en las consultas y en los filtros que haga, me va a permitir a mí visualizar la información precisamente asociada a esos filtros, ¿sí? Entonces muéstreme los eventos que se encuentran en este rango de tiempo para estos vehículos. Y finalmente también tenemos un informe comparativo que ya sería como procesar toda esa información y mostrarla ya de cierta manera en gráficas. Por ejemplo, aquí el software basado en el filtro que hagamos me está mostrando que en lo que va de este año, enero y febrero, nos va a mostrar el porcentaje de tiempo en promedio que nuestros vehículos han viajado.
Esta cuenta es de prueba, por consecuencia pues tiene unos datos poco reales, pero algo que hemos sido muy enfáticos a lo largo del webinar es, obviamente toda esta información parte de los datos que ustedes registran y mientras más confiables sean, pues obviamente más confiable va a ser el resultado que tenemos. Cantidad de vehículos que viajaron en ese rango de tiempo, horas de los vehículos viajando, horas que los vehículos pasan en mantenimiento y horas que los vehículos pasan en otros estados. Eso es importante para que lo tengamos presente respecto a lo que estábamos viendo del software y ya hemos cubierto estos primeros puntos. Ahora, rápidamente, pasemos al tema de disponibilidad ya por mantenimiento. La que acabamos de ver, podemos asociarlo a disponibilidad de la flota. Ahora, si hablamos de disponibilidad por mantenimiento, en el software también tenemos varios indicadores. Por ejemplo, si yo ingreso a consultas vehículos y nos vamos al apartado de disponibilidad, acá vamos a encontrar disponibilidad por tipo de vehículo. Entonces yo acá puedo ingresar, además de que esta gráfica también la encuentro en el home, yo acá puedo ingresar y decirle al software, por ejemplo, que me muestre, qué sé yo, en un rango de fechas, como para traer información tal vez relevante. Voy a decir, según los datos que preparamos, que de agosto a noviembre, simplemente vamos a hacer un análisis anterior que me muestre cómo fue el comportamiento de la disponibilidad de mi flota y vamos acá a seleccionar todo, a ver qué nos trae. Entonces el software basado en todos esos datos, por ejemplo, acá seleccioné varios tipos de vehículos, voy a seleccionar acá unos puntuales, por ejemplo, camioneta, qué sé yo. ¿Qué va a decir el software acá? Entonces, basado en los datos que se registraron, en las órdenes de trabajo y en los horarios que tenían los vehículos en que deberían estar disponibles, me dice que ese tipo de vehículo en específico, por ejemplo, en agosto, estuvo un 45% disponible. En otras palabras, ¿en qué se traduce esto? Que mantenimiento afectó su disponibilidad, porque debería estar por allá, como decía Rodrigo, alrededor del 80-90% disponible, pero en agosto solo estuvo un 45%. Lo mismo en septiembre, lo mismo en octubre, lo mismo en noviembre, basado en los filtros que realicemos. Si ya queremos ver, por ejemplo, cuáles son los vehículos que afectaron realmente esa disponibilidad, vamos acá a la parte de vehículos y vamos a poder tener la comparativa de cuántas horas de trabajo tienen los equipos versus las horas que estuvieron ocupados en mantenimiento. Esto por un lado para analizar la disponibilidad por mantenimiento. Pero partiendo de la información que queríamos enseñarles, si nos vamos ahora a las consultas, pero de mantenimiento, y nos desplazamos hasta acá, hasta el apartado de tiempos de mantenimiento, con ingresar acá a esta opción, el software nos va a permitir a nosotros calcular, no sé, voy a poner acá un filtro básico. El software me va a permitir a mí calcular, ok, hagámoslo en el mismo rango de fechas del anterior. Nos va a permitir el software, entonces en este caso, calcular todos esos valores importantes que mencionó Rodrigo durante la presentación, y es, por ejemplo, cuál es la distancia media entre fallas según los datos que le hemos dado a Cloudflare, ¿sí? En agosto, ¿cuánto recorrían nuestros vehículos antes de fallar? ¿Sí? O cada cuánto fallaban nuestros vehículos basado en esa distancia media entre fallas. Entonces aquí vamos a poder tener esa comparativa y tal vez tomar las medidas correctivas para que con el pasar del tiempo vaya mejorando. Pues aquí en esta gráfica y con estos datos mejoró para el mes siguiente, pero empeoró para el mes de octubre. Entonces acá tenemos distancia media entre fallas de toda la flota. Luego vamos a poderlo comparar o tener el análisis por tipo de vehículo. Obviamente esto basado en la tipología, que también es muy importante de lo que mencionaba Rodrigo, dependiendo de nuestro negocio. Y también tenemos dentro de Cloudflare el tiempo promedio para reparar, información importante que también se trató en el webinar. Acá en la parte inferior tenemos la gráfica, tenemos la tabla por tipo de vehículo y tenemos también la información ya detallada por cada vehículo para hacer un análisis tal vez más completo. Eso de mi parte era de pronto lo que quería mencionarles. Tal vez en este minuto, Rodrigo, creería yo que tendríamos como espacio para responder tal vez una pregunta de la que nos hayan compartido durante el webinar, como en honor al tiempo, ¿cierto? Listo, Daniel, sí, digamos que rápidamente tenemos por aquí un par de preguntitas, vamos entonces a empezar a ver si nos da tiempo. Nos pregunta el señor Carlos Trujillo, ¿cómo puedo crear eventos personalizados para reportar que mis vehículos no están disponibles? Ok, perfecto. Nuevamente les comparto Cloudflare. Desde empresa configuración,
vamos a ingresar a la opción de vehículos acá en el menú de la izquierda y vamos a la opción de generales. Aquí en generales, de las opciones que se nos despliegan ya en el lado derecho, tenemos acá la opción de estados de disponibilidad. Es aquí Rodrigo y el señor Carlos, si no estoy mal, que nos Correcto. preguntaba. Es desde acá donde yo voy a dar de alta el nombre del estado y como lo recordamos en ese diagrama de Gantt que se presentaban por eventos, yo aquí voy a poder también personalizar el color como quiero que se me pinte en ese evento. Estos son los datos que se van a dar de alta en ese listado cuando voy a habilitar un nuevo evento en esos vehículos disponibles. Listo, Daniel, perfecto, muchas gracias. Si de Al- pronto alguno de los asistentes tiene una pregunta adicional, digamos que ya se nos acabó el tiempo, le vamos a estar dando respuesta a través del correo electrónico. Igualmente les vamos a compartir esta presentación junto con el video. Listo, Daniel, no sé si tienes algo más por ahí que quieras mencionar. Sí, un último espaciecito en estos segundos y es recordarle a todos nuestros asistentes y los que ven posteriormente este video, este webinar, recordarles los canales de soporte. Recuerden que en la parte superior derecha encontrarán, como ven en pantalla, este signo de interrogación que les va a permitir a ustedes acceder a un chat de soporte en línea, a unos videos de entrenamiento que son bastante interesantes para autocapacitarse, la documentación que es nuestro manual y finalmente también la posibilidad de crear un ticket para cualquier trámite que deseen con nosotros. Perfecto. Bueno, Nuevamente agradecimiento a todos los asistentes. Es un gusto estar con ustedes y hasta el próximo webinar. muchas gracias Rodrigo y reitero también muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por el tiempo y por el interés, que tengan un excelente día.